Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 30 de octubre del año 2023. Flor, tenemos una situación en el país que hay que darle prioridad, por lo que en materia internacional no vamos a comentar nada. Hay cosas pasando también en el mundo, pero lo importante está en nuestro país. Tenemos invitado hoy al doctor Ernesto Cedeño para que nos haga un análisis desde su punto de vista de los anuncios que hizo ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en una inusitada posposición. Se había anunciado oficialmente que iba a hablar a las 5:30 de la tarde, luego no se produjo el anuncio sino hasta las 8:45 de la noche. Un mensaje de 1 minuto 18 segundos. Muy breve, en el que básicamente anunció referéndum el 17 de diciembre y la presentación de la ley de la moratoria minera. Ernesto Cedeño, bienvenido. Su opinión sobre estos anuncios. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Tengo que manifestar que hoy me enteré en la mañana que ya salió una gaceta oficial tipo madrugada donde se le está dando formalización jurídica a estas dos teorías. Primero, no podía hacer un referéndum si no hubiese ley. Yo empecé a investigar el código electoral. Aquí no se puede hacer un referéndum por ese tipo de consultas populares con la aprobación de un contrato minero, y hoy salió en gaceta oficial esa posibilidad en donde se está empoderando al ministro correspondiente a presentar a la Asamblea Nacional de Diputados, por supuesto, dos instrumentos jurídicos. La famosa ley de moratoria minera, que no se dice en qué consiste, la vamos a tener que analizar, porque había inclusive medios de comunicación que manifestaban que no iba a afectar algunas concesiones que están en vigencia. Escuché también al ministro de Ambiente manifestando que la única concesión minera en vigor es la que ahorita mismo se adecua al proyecto de ley, a la ley 406, lo que es el contrato de concesión minera, y que abarcaba todas las demás que quedaban sin efecto. En eso tenemos que analizarlo y ver cuando se convierte en ley de la República ese proyecto, esa idea que la vi hoy en Gaceta, y también lo de la consulta popular. Miren, cuando se habla de la consulta popular se parte de una teoría que una ley puede extinguir un contrato de ley. O sea, yo sé que varias personas están manifestando, no, que no se puede, el contrato de ley no se puede derogar por una ley, y salían teorías. Ya entonces he analizado todo lo que es la opinión, el veredicto, por decirlo así, el dictamen del Ejecutivo, y ellos parten de la teoría que claro que una ley puede extinguir un contrato de ley, pero ellos están tratando de buscar una especie de legitimidad. ¿Por qué? Porque la han perdido y quieren evitar demandas que se le presenten en el mundo jurídico. ¿Por qué demanda? Uno podría decir que hubo peculado, algunos delitos contra la administración pública, en gastar millones de dólares, tanto en abogados, que por cierto, pues, el procurador de la administración me tiene que dar un informe respecto a todo lo que son las cuñas, abogados y todo, que están gastando en eso, más todo lo que ha invertido en el Estado. Si ellos hubieran, por lo menos hoy, manifestado de que hay un proyecto de ley que están llevando al hemiciclo legislativo para derogar ese contrato de ley. Ellos saben, a mi criterio, que el veredicto en una urna va a ser igual a lo que se evidencia en las calles. O sea que se gana tiempo, básicamente. Se gana tiempo, pero es una oposición abrumadora. Mira, yo creo que hay más gente en las calles, puedo equivocarme, que lo que había en la cruzada civilista contra la dictadura. Yo he visto, mira, gente en Panamá, en toda la provincia, saliendo a la calle, y juventud, que en algún momento yo pensé, malamente pensé, que los jóvenes no salían de las redes sociales. Oye, salieron y nos llevaron un mensaje. Cuando se empoderan de un pensamiento, ellos van, se sienten identificados. Yo tengo un sobrino que ahorita mismo está en Argentina, avalando esa protesta. Porque los jóvenes se sienten, cuando se sienten identificados con un tema, como se sienten identificados con los aspectos ambientales, los muchachos van. La juventud se ha volcado a las calles, como también los educadores, los docentes, los trabajadores. Mira, hasta los mismos colaboradores del partido gobernante están en estampida, porque han visto que es un asunto indefendible. Entonces, están ganando tiempo en algo que pudieron haber resuelto si la intención, porque usted sabe que después de la consulta, que si se llega a consulta donde vamos a invertir millones en una consulta en diciembre,
cuando tenemos un comicio en mayo, que uno podría pensar, bueno, si vamos a hablar de una papeleta adicional, espera en mayo, e inclusive y establece una quinta papeleta para ver si vamos o no vamos a una constituyente, pero vamos a gastar millones el 17 de diciembre. Ellos saben, el gobierno sabe perfectamente bien que el pueblo va a decir, no se lo está haciendo en la calle. Bueno, es que él había dicho que lo que opinara la ciudadanía para el Pacto del Bicentenario en la plataforma Ágora iba a ser vinculante. ¿Se le puede creer que va a ser vinculante o como la ley dice que no tiene que serlo, probablemente no lo sea? Porque es que el pueblo panameño yo pienso que no ha acusado recibo de la verticalidad de ese discurso que es zigzagueante. Hoy te dice un asunto, mañana te dice otro y así sucesivamente. Poco se le cree. Lo cierto es, se parte de una teoría. El gobierno sabe que el contrato de ley puede ser derogado, porque con el veredicto de la consulta, ¿qué vendría después jurídicamente? La expedición de una ley. O sea, no es que uno va a las calles el 17 y si el pueblo dice no, entonces se va a caer el contrato de ley. No, tiene que provocarse la expedición de un acto administrativo que se llame ley, llevarla a la Asamblea Nacional de Diputados y derogarlo. Pero en ese ínterin es bueno que la ciudadanía sepa. Si la ley que va a derogar el contrato de ley, si lo van a esperar después de la consulta, que toda la mayoría va a votar, que entonces todo el mundo está protestando, bueno, la gran parte estamos protestando en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Si sale primero esa ley, que el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de las demandas, que hay varias, no sé si hay como 6 demandas de inconstitucionalidad, primero esa demanda no puede ser desistida, así lo dice el Código Judicial. Es decir, hay que esperar veredicto. Pero si la ley que deroga el contrato de ley sale primero, lo más seguro es que los magistrados van a decir, aquí se produjo lo que se llama obsolescencia procesal o sustracción de materia y no vamos a entrar al fondo. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no se va a pronunciar, salvo que hay una demanda. Yo estaba, por lo menos ayer, contando los términos de la primera que se admitió, y sí podría dar, imagínese usted, como 2 semanas después, si es que hay un referéndum del 17, cuando el pueblo diga que no. Y yo no sé cuál va a ser el tiempo que va a tener el Ejecutivo de presentar un proyecto de ley y que lo vaya a avalar la Asamblea. Si sale la ley después, entonces esperaremos qué dice el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que nadie sabe qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Pero la gran posibilidad es, si se acumulan todas las demandas, después que se admitan todas, y espero que así sea, por justicia, entonces la Corte Suprema de Justicia no va a tener la oportunidad de fallar en el fondo. Entonces nos vamos a supeditar específicamente a la expedición de ley que vaya a derogar el contrato de ley vigente y mientras tanto ya gozaron de las mieles de la vigencia de un contrato de la ley 406 que está permitiendo, está legitimando lo que estaban haciendo de manera contra natura. Es decir, desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, el gobierno les permitió, con una mala interpretación de lo que se llama el principio de buena fe y confianza legítima, a que la minera siguiera explotando. Por eso yo lo vi y lo escuché del ministro Arango totalmente fuera de lugar. Alfaro. Corrijo, está clarito. Y en efecto, Alfaro, yo lo vi y lo escuché. Es una mala interpretación de ese principio, pero le permitió, ahí comprendí, porque yo pensé que eran puras teorías que estaban permitiendo a la minera extraer los recursos sin contrato. Eso no va a pasar en un país de tercer mundo. Y cuando yo escuché la teoría y el argumento con una vehemencia en la Asamblea, yo, este está fuera de orden, pero entonces quiere decir que con ese argumento permitieron hasta el día de hoy que la minera extrayera sus recursos. Y ahora con un contrato de ley vamos a permitir... No, y usted sabe que yo le pregunté, también entrevisté al ministro de Ambiente, y la pregunta obvia era, bueno, primero, bueno, ¿qué es lo que estaban buscando? Segundo, el ministro de Ambiente confesó que inclusive él mismo había sido testigo de toda la deforestación de la minera. De la él mismo lo confesó. Él mismo lo confesó. Y tercero, le pregunté acerca de, bueno, ¿y qué va a pasar con los 790 millones? Porque es que entre esta fecha y el 17 de diciembre hay un término y la minera tiene que pagar, y creo que es a fin del próximo mes. Era 30 días después de sancionado el contrato. Entonces, el ministro dice, bueno, van a tener que cumplir el contrato. La minera va a tener que pagar sus 790 millones. Mire el dilema que tenemos, ¿ah? Me dijo ayer que ya habían pagado. Ah, sí. Que ya habían pagado y que... Bueno, pero ese es un compromiso... No, es un tema contractual. Claro, pero es un compromiso de los años anteriores, del 2021 y 2022. Que entiendo que ellos ya pagaron. Porque el contrato establece la retroactividad de la vigencia al año 2021 y 2022. Como ya o sea, eso lo tienen que pagar. Pudo anunciar lo de los jubilados. Eso lo tienen que pagar aunque el contrato se derogara mañana.
Sí, pero ¿no? lo de los jubilados Porque puede eso ser es para este año. deuda vieja. Mira, también 20 de noviembre de este año. también tenemos contacto con la diputada Ana Giselle Rosas. La tenemos en contacto esta mañana porque esto parece que va para la Asamblea. Esto debe resolverse en la Asamblea por la resolución de gabinete que esta mañana firmó el presidente e hizo público de la iniciativa que va para la Asamblea a un proyecto que busca entonces hacer esta consulta popular el próximo 17 de diciembre. Las dos, son dos, esa y el proyecto de ley de moratoria minera, ahí los leí que son los dos. Exactamente. Diputada, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. ¿Cómo ve usted el ambiente en la Asamblea con este tema? Buenos días. Buenos días, Atenógenes. Lo primero es que hay que hacer la aclaración a la ciudadanía que nuestras sesiones de manera ordinaria culminan el día de mañana. O sea, nosotros cerramos el término de sesiones ordinarias el último día del mes de octubre. Es decir, sí es necesario que el presidente de la República nos convoque a sesiones extraordinarias. Pero yo quiero hacer un llamado y bueno, me llama poderosamente la atención que se convoquen para estos dos proyectos, pero no se diga nada del presupuesto para el 2024. Un presupuesto que ya hemos identificado está abultado, es exagerado, no corresponde con la realidad del país, está siendo manipulado para el beneficio político del PRD, con fondos para la descentralización paralela, con fondos exagerados para la Asamblea, para sus planillas, con fondos para el Ministerio de la Presidencia, para el DAS. Entonces sí nos llama poderosamente la atención que se deje de lado el tema de presupuesto. Con estos dos proyectos que se presentan para convocar sesiones extraordinarias, tendrían que pasar por los 3 debates. Entonces sí consideramos que se deben evaluar de manera correcta. Como bien menciona el abogado Cedeño, tenemos que tener los proyectos en físico para poderlos revisar y poder emitir opinión. Sin embargo, de salida te digo que sentimos que esta consulta pública es extemporánea. El presidente debió haber hecho esta consulta antes de debatir a tambor batiente ese proyecto de contrato minero. Sin embargo, entendemos que, como bien mencionan, se están buscando mecanismos para seguir ganando tiempo cuando la ciudadanía ya ha hablado alto y claro a través de las protestas. Que no quieren este proyecto. ¿Usted por qué no fue a votar? Diputada, ¿usted por qué no fue a votar? Nosotros, como método de protesta, nosotros decidimos no participar ni avalar la arbitrariedad que el gobierno estaba haciendo, Flor. Pero protestar, la función de ustedes es ir a la Asamblea a votar. Un voto protesta es ir y decir, no estoy de acuerdo, pero ustedes no fueron. Y eso es igual de irresponsable. Nosotros reconocemos que la ciudadanía esperaba eso de nosotros y reconozco la necesidad de estar y de emitir nuestro concepto, y así lo vamos a hacer con los proyectos que nuevamente quieren llevarnos a la Asamblea de manera apresurada y de manera inconsulta. El presupuesto de la Asamblea, por ejemplo, no está ni siquiera publicado en la página web de la Asamblea. Solamente sabemos que son 32.000 millones de dólares que se está buscando aprobar. Sin embargo, no tenemos el detalle de cómo son esas partidas. De hecho, la Asamblea pidió que se hicieran reajustes a favor de la descentralización paralela, que se hicieran reajustes a favor del DAS, a favor del IFARU, para las becas convenientes de manera política, y nosotros reconocemos que la ciudadanía está esperando eso, que estemos ahí, que estemos vigilantes, que estemos pendientes, y así lo vamos a hacer. La ciudadanía estaba esperando eso cuando ustedes decidieron no ir también. No es que ahora lo está esperando, estuvo mal, bueno, diputada. Flor, yo he estado siempre muy pendiente de pero los en debates. Esta ocasión no, y así como se le ha aplaudido cuando ha estado, realmente esto está mal, que no hayan estado. Porque es que ustedes están electos para ir y decir estoy a favor o estoy en contra, no para paviarse convenientemente un día. Eso no es una protesta. La protesta real hubiera sido voy y voto en contra. Eso era lo responsable. Nosotros de manera responsable emitimos nuestro concepto en forma por la forma arbitraria como se llevó ya a espaldas de la ciudadanía, Flor. No, la emisión de una voto protesta es a la hora del voto. A la hora del voto, eso es lo que contaba, diputada. Lo respeto, pero reitero, nosotros hemos de manera consistente estado en la Asamblea presentando nuestra postura y reconocemos la importancia, como bien lo mencionas, de en estos momentos y frente a la aplanadora del PRD que así han actuado durante los 5 años pasados,
actuar de frente a la posición que espera la ciudadanía. Y estamos a tiempo. Eso es parte del mensaje que yo entiendo que el gobierno no ha entendido. No entiendo por qué siguen dilatando un tema que al final sabemos cuál va a ser el resultado de esa consulta ciudadana, que tampoco sabemos qué tan vinculante va a ser, o si lo están haciendo para chifiar el tema. Entonces sí, es importante que todos entendamos la responsabilidad que tenemos frente a esta situación del país y que pongamos nuestra mejor disposición para atender el llamado y para cambiar el rumbo. El presupuesto lo están manipulando para utilizarlo con fines políticos y esto no puede ser. Y reconozco que en estos momentos el llamado a las sesiones extraordinarias tiene que ser amplio. No pueden ser 3 días para que igual a tambor batiente en una cuestión de horas se apruebe tanto el tema de las reformas con el contrato minero, el tema de la consulta pública, como el tema también del presupuesto. Tiene que haber un amplio debate y la Asamblea tiene la oportunidad de devolver inclusive este presupuesto que en primer debate no ha sido aprobado. Ellos tienen la facultad, la Comisión de Presupuesto, de emitir una recomendación al MEF de que se haga una redistribución de esas partidas, que se asignen los fondos necesarios para el oncológico, por ejemplo, que se le retire ese presupuesto exagerado a la Asamblea, que se retire el presupuesto exagerado para el Ministerio de la Presidencia y que nosotros comencemos pues a enmendar toda la desigualdad, toda la arbitrariedad, todo el uso excesivo del poder que ha tenido la bancada mayoritaria y el PRD en las últimas actuaciones. Una consulta, doctor Cedeño, aprovechando también su presencia aquí hoy. El presupuesto, en teoría, debe ser aprobado antes del 31 de octubre. Pero la ley establece, y el reglamento interno de la Asamblea, que es ley de la República, establece que los 3 debates deben ser en días distintos. O sea que ya hoy eso es imposible. Porque solo queda hoy y mañana. ¿Y mañana? ¿No? Entonces estamos, fíjense hasta dónde estamos estirando la institucionalidad del Estado, ¿no? Y yo creo que esa es una buena pregunta, diputada Ana Giselle Rosa, porque es cierto que plantea Guido, son 3 días distintos, pero nada más tenemos 2 días. Entonces, ¿cómo se va a hacer lo del presupuesto? ¿Cómo se va a hacer lo de las moratorias? ¿Cómo se va a hacer lo de referéndum si cada 2 días y las sesiones extraordinarias deben ser llamadas para temas específicos, diputada? Pero entiendo que se está evaluando mantener. Sí. Diputada, Mantener el contrato, el presupuesto actual, esa es otra de las posibilidades. No, eso sería en todo caso si no se aprueba. No se aprueba. Se queda el presupuesto actual. Entiendo que se estaba negociando eso. La última vez que se dio esa situación fue durante el gobierno de la señora Mireya Moscoso, que le rechazó la Asamblea del Presupuesto. ¿Qué tan real es eso, diputada? Nosotros necesitamos 3 días distintos para la aprobación de cada debate. El primer debate debe ser en un día, el segundo debate y el tercer debate. No dan los tiempos. La semana pasada se trató de aprobar en primer debate el presupuesto, pero no hubo el quórum para aprobarlo. O sea que sí, la Asamblea entendía que estaba corta de tiempo para llevar adelante la discusión de este presupuesto. Sin embargo, reiteramos, sentimos que no es el momento para hacerlo de manera apresurada y que sí se tiene que considerar el clamor social, la aspiración real que tiene la ciudadanía de que este presupuesto sea acorde. Ese presupuesto tiene un 20% para pago de la deuda, tiene un alto porcentaje para funcionamiento, no para inversión. Entonces hemos visto cómo este año, en apuro para la recaudación fiscal, se han establecido distintos mecanismos a través de la DGI, aprobando leyes para tratar de recaudar un dinero que no tienen en estos momentos las arcas del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a proponer el mayor presupuesto de la historia, 32.000 millones de dólares, si no sabemos ni siquiera de dónde van a venir esos recursos? De ahí vemos el apuro, por ejemplo, para la aprobación de este contrato minero, por esos fondos que están pendientes de entrar, y no podemos seguir funcionando de manera tan irresponsable frente a la situación que tenemos como país. Nos preocupa la importancia de proteger el sistema democrático de nuestro país, porque también sentimos que aquí se está alargando la situación. No entendemos con qué motivo. El presidente ha recibido la opinión clara de que no se quiere el proyecto. Él puede recomendar que se presente la derogatoria del proyecto. Desde la semana pasada,
en la Asamblea estaba con la disposición de debatirse el proyecto de moratoria minera porque ya hay un proyecto en la Asamblea y se hizo un llamado a los diputados del gobierno para que no lo debatieran. Y esas son las cosas que nosotros estamos viendo en la Asamblea. Entonces no puede ser que se siga manipulando porque ahora, producto del estallido social, el presidente propone entonces, no sé si para ganar un poroto o para disminuir la presión, aprobar esta ley de moratoria minera cuando desde hace semanas en la Asamblea ya hay un proyecto, pero él frenó la discusión de este proyecto en la Asamblea. Bueno, gracias, diputada. La diputada Ana Giselle Rosas, de la bancada del Partido Cambio Democrático. Bueno, este es un poco el ambiente en la Asamblea, pero ningún proyecto de ley, ni los que está presentando hoy se va a poder establecer si no hay una sesión extraordinaria por los 3 días. Hoy el señor ministro va a llegar y espero que se arregle ese canal de la Asamblea, porque cuando empezaron los debates algo pasó y no lo podemos ver por lo menos por televisión. Espero que algún día lo arreglen. Hoy presentan la iniciativa al Pleno de la Asamblea. Se requiere una sesión extraordinaria para avalar el proyecto de ley de concesión de moratoria minera, para la famosa consulta a destiempo popular, que va a invertir tiempo de manera innecesaria, y lo del presupuesto, lo más seguro que se llame sesión extraordinaria. Ojalá. Sí, pero es que ya hay un llamado a sesiones extraordinarias para los otros, porque es que no alcanza los tiempos. No, es que ni con estas propuestas, porque son 3 días distintos. O sea, se requiere una sesión extraordinaria y no sé cuántos proyectos van a presentar. Yo también le hago un llamado como ciudadano a la Asamblea, a los diputados, cumplan su papel, porque hubo diputados que cobardemente no fueron, se lo digo sinceramente, todos los diputados que no fueron a votar, cuando tenían que ir a votar por ese contrato de ley, cobardemente no fueron, ya sea por seguir, no contradecir la línea de su partido, así que no nos vengan echando cuentos. Sí, y lo que se abstuvieron, cobardes también, de que yo me abstengo, era o sí o no. Para mí, cobarde los dos. O sea, ahora que van por asuntos políticos, decir que sabes qué. Que hay que aprovechar el momento. Vamos a aprovechar el momento. Móntate en la ola. Para mí, cobarde lo que no fueron. Cobarde lo que se abstuvieron. Y mi espaldarazo a lo que se pararon firme y dijeron, ¿sabes qué? Yo voto en contra, que ese es el momento. Pero bueno. No ir a la Asamblea es pero espérate. Y que me abstengo, para mí es igual. Pero eso también aplica a muchos candidatos que ahora se están presentando en las nóminas y que dijeron, no, es que yo antes pensaba una cosa, pero es que ya ahora pienso y el pueblo otra. Tiene que le aplica a dos. Así, exactamente. Eso lo tiene que ponderar el pueblo. Y hay otros que han dicho que nunca serían candidatos. Exacto. ¿no? Y aparecieron. Y ahí están de candidatos. No, es que la consistencia es una cosa terrible. Bueno, ¿no? Lo que más Lo que más me preocupa es que aprende muy rápido porque critica lo que ahora mismo está ocurriendo, pero terminas haciendo lo mismo. Sí. Entonces, eso hay que tener cuidado con ese doble discurso. Yo pienso estimado Cedeño, ¿no cree usted? Uno tiene que ser, y yo por lo menos trato de ser consecuente con mi discurso. Yo aquí estuve hace unos días hablando sobre las posibilidades que existían y dije, el Poder Ejecutivo... No, de usted no hay duda, créame. Yo soy consistente con mi criterio. Usted ha sido consistente. Yo soy consistente siempre. con mi criterio. Es más, yo llegué aquí, en algún momento dice, Ejecutivo, pues, o derogar ese contrato por ley, o suspender, y yo en mis redes sociales no voy a decir que digo algo, pero yo voy consistente. Y el Poder Ejecutivo perfectamente pudiera emitir una dispensa por ley de suspensión, que cuando Flor Mirachi, que yo la sigo en redes sociales, le digo que viene la suspensión, bueno, la muerte está disparando. Bueno, el 80% se cumplió del vaticinio de Flor Mirachi, que viene una suspensión de ley. O sea, que tú puedes suspender. El Ejecutivo tenía 2 opciones. Olvídense ese referéndum, para mí es fuera de lugar. Está ganando tiempo y no quieren ser responsables en la jurisdicción penal. Es lo que yo veo. Porque el pueblo dice, ¿sabes qué? No queremos minería. Entonces es difícil que un tribunal diga, ¿sabes qué? Tú eres responsable de perpeculado porque invertiste dinero en algo que fracasó y ese contrato fracasó. Y entonces dirá, no, espérate, ahí viene un referéndum, el pueblo dictó un veredicto y en base de la aplicación del 2 de la Constitución, que el poder emana del pueblo, el poder público emana del pueblo, entonces yo pedí una ley que derogara ese contrato de ley. Aquí tú puedes hoy tirar una ley que extinga el contrato de ley, que muchos lo están pidiendo, pero yo dije, es una posibilidad, pero yo me ratifico que hay una posibilidad que yo veo bien potable, que se suspendan los efectos de ese contrato de ley por par de meses, creo que aquí yo lo dije, y también en mis redes sociales, esperando que la Corte Suprema diga, mira, yo no sé que van a fallar esos magistrados, pero a mí me parece que no pueden ser contradictorios con el precedente que emitieron de inconstitucionalidad entre el Estado con no debería. Y yo digo, porque sería extremadamente incongruente y fuera del lugar, y entonces...
y esperar. Ahora, y en cuanto a un referéndum, ¿usted piensa que la gente va a votar muy distinto a por Pero favor. si además ya dijeron no a la minería hombre, ya el gobierno el pacto sabe del eso. bicentenario que el presidente prometió que iba a ser vinculante, después no lo fue. Todo el pueblo Entonces, está en la calle, gente, mira, y los que pensábamos, porque yo pensaba, pecadoramente pensaba con mi esposa, ¿qué hacemos para que los muchachos salgan a la calle? Porque yo tengo un hijo adolescente y redes sociales, Ahora no lo puede sacar a la calle. se identificaron con una Claro, causa ahí está la causa. del medio ambiente y están todos en la calle, o sea, nos callaron la boca a todos. Cuando los jóvenes, la juventud, se identifica con una teoría, va a la guerra y lo vemos en la calle. Mira, y lo poderosos son ellos. Los secundarios son los trabajadores de la construcción. Totalmente. Yo lo veo. Totalmente. hoy día sí. Los han opacado la juventud y también salen educadores. Del el mundo mismo ya. partido gobernante hay estampida. Sí. Nadie aguanta esto. O sea, es un no Es que rotundo. a esta iniciativa. políticamente es radioactivo, o sea, es un tema Y radioactivo. yo pienso que las escuálidas posibilidades de Cortizo de salir, mira, ya no hay ni escuálidas. O sea, total. Y yo sé que ellos están claros que no van para ningún lado. Cortizo, Carrizo. Otro que me Carrizo. Carrizo. ¿Qué? Ya, primero con el ministro, hoy tengo con el chip. Primero fue. No, pero Ernesto, por favor. Eso lo precisando, No, este está clarito. Está clarito. Pero para los efectos, yo creo que se entiende. Más o menos. Sí, Está En clarito. este momento. Mira, porque el mismo partido gobernante está en estampida porque nadie realmente está avalando la teoría. Y muchos, yo te digo, de repente algunas personas no han leído todo ese contrato, pero la forma en que se aprobó, Ya eso es suficiente. la forma que el Contralor lo refrendó, la forma que se sancionó, no había salido del hemiciclo legislativo y ya yo lo vi en Gaceta y publicado. Oye, ¿esto qué es? Fíjate, porque Ha caído mal. hay gente que a propósito de la propuesta del presidente, que dice, pero si Martín Torrijos propuso lo mismo, ¿verdad? El 7 de septiembre Martín Torrijos propuso un referéndum, pero era antes de la discusión del contrato minero en la Asamblea. Él dijo, retiren ese contrato y llévenlo a un referéndum. Guido Martín Guido. Torrijos no puede Sí, hablar mucho de no, No, contrato. pero Guido. no, estoy precisando porque sí lo propuso, pero lo propuso cuando se estaba discutiendo pero- el contrato. Guido, pero para los Está tratando- efectos de esto, No, es no, la no, misma no, historia. está tratando de- O sea, lo que ocurre para- es que, mira, Es lo mismo que Ana Giselle Rosas. sí, o No, sea, bueno, lo que pasa es que el pero- filtro... Pero es que hay que precisar. No, pero lo que pasa es que el Hay que filtro precisar porque- por el cual se está tratando de discutir este tema no es el filtro tradicional de la política, y creo que ahí es donde ningún partido, ni siquiera el gobierno, ni siquiera la Asamblea está leyendo los mensajes. O sea, no es un tema acerca de que si dije antes una cosa y ahora me cambio, no. Es un tema de lo que la gente quiere de aquí en adelante. Y tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con lo verde. Y la gente aquí en esto dice, ¿sabes qué? No quiero, no es un tema ya ni de minería, es un tema que tiene, ni siquiera de la mina en particular, tiene que ver con el conjunto de la responsabilidad que este país tiene con ser verde. Sí. Ahí eso es lo que está faltando. Entonces, eso no se está leyendo y va más allá de un referéndum, va más allá de una ley, va mucho más allá. Es un tema de decisión de los políticos en términos generales, No no de un tiene partido, de credibilidad. todos los partidos. No tienen credibilidad, Sí. algunos de ellos. Otros sí tienen. Bueno, no sabemos, no sabemos todavía si tienen o no, porque yo tengo mis dudas acerca de este movimiento. En ese sentido, Y habrá que esperar un poquito. no siento ni siquiera que es sobre un partido o sobre un gobierno en particular, sino un en toda la gobernante. clase política. Sí, pues. Ahora el que le toca es Cortizo, pero yo no dificulto que el que gane en las próximas elecciones esté en una situación similar en un año antes, en un año después de Pasa que ganar. hay que ser Si no lee los mensajes de forma Sí, correcta. Hay que ser consecuente Sí. y este gobierno ha sido zigzagueante en los últimos días con respecto a qué es lo que quiere el pueblo. El pueblo, pues, lógicamente eso de tirar un proyecto de ley que nos va a costar, yo no sé cuántos millones nos va a costar ese referéndum que quieren hacer el 17. Es un billete que nos va a costar y me parece a mí que ya el veredicto ya está hecho. Pero el pueblo no quiere ese Hoy el contrato de ministro ley. le pregunté sobre eso también al ministro de Ambiente. Felicidades. y Dice él que van dijo, a otorgar los recursos. Yo le escuché. Están los recursos Sí, disponibles. pero que no tiene ahorita mismo Sí. la política Ahora, económica hasta aquí. eso es delegarle una responsabilidad que le compete al Ejecutivo y al Legislativo, delegársela al soberano, ¿no? Que es el Así pueblo. es. Y ahí yo también cuestiono esa delegación. Oye, pero tenemos- Porque las tenemos- decisiones difíciles son las que tienen que tomar los gobernantes, que para eso fueron elegidos. Tenemos una pausa porque está acá con nosotros también el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, que viene a hablar sobre este tema. Creo que sería importante también escuchar su opinión. Ya regresamos después de la pausa aquí en Cuarto Poder.
Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña ahora Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y decíamos que aquí los políticos no están leyendo los mensajes, mi estimado Rogelio Paredes. No sé usted qué piensa. Claramente. ¿Qué dice usted? Bueno, estamos en un año electoral. Y en un año electoral se leen los mensajes también de diferentes formas, ¿no? Y uno los vende de una manera, tal vez los que están en gobierno lo están viendo de otra forma. Pero pareciera que hay algo de sesgo en cada una de las opiniones. Así lo siento yo porque todos tienen el mismo interés de llegar y algunos pensarán mejor debilitar al que está en gobierno. Y bueno, y se me abre un panorama. Y las opiniones de sesgo incluyen al gobierno, ¿cierto? Mira, nadie es perfecto, Flor. Lo que pasa es que nosotros tratamos de defender la posición de gobierno desde la óptica de gobierno. Si a eso tú le puedes llamar, ellos están sesgados. Bueno, digamos que tenemos una visión que responde a la administración Cortizo, a la administración vigente. Y pudiera ser que no es tal vez la que el resto del conglomerado está viendo. Entonces, siento yo que es una cuestión de percepción y es subjetiva. La parte de cómo se aprobó esto, la forma en que se hizo todo un día seguidito del otro, que hasta que el día 20 se aprobó en la mañana, en tercer debate en la Asamblea, ese mismo día se sanciona, ese mismo día sale en Gaceta. Recuerda que cuando el proyecto, después de 2 meses que lo tenía la Asamblea, y después de haber hecho las consultas, va hacia el Ejecutivo, es por 4 puntos específicos, que el presidente agregó 2 o 3 más. Pero esos 4 puntos eran los que había que revisar, no más de eso, no todo el contrato, sino esos 4. Cuando regresa con esos 4 ya modificados, y es eso lo que había que ver. Realmente tenía que ser una aprobación más rápida de la... Pero tanto más rápido, ya no había terminado de salir de la Asamblea cuando ya estaba sancionado y luego en Gaceta el mismo día. Lo que sí te puedo decir es que no hay límite. Si el presidente recibía el documento, él podía demorarse 3 horas o 3 semanas, porque nadie le está estableciendo... No, pero es que hubiese una diferencia en este momento. Si el presidente forma se es lo que hubiese tiene la gente en la demorado, calle también. no unas horas, sino un par de días, porque quizás hubiese leído el mensaje que estaba mandando la gente y no estaríamos ahora en esta disyuntiva, porque era sencillo, no se hubiese sancionado la ley. ¿Tú sientes que entonces que si él hubiera tomado una semana para sancionarlo, esto no estaría pasando? No, es que las protestas se hubiesen dado después de los 3 debates en la Asamblea. O sea, se estaba viendo ya. Pero eso enardeció todavía más a la gente. Sí. Eso enfureció a la gente. Es decir, si se hubiera sometido Claro. Ese contrato modificado a un periodo de consultas más amplio, porque la sensación que quedó, ministro, es que la premura era porque se requería el dinero que está establecido en el mismo contrato, que se va a recibir 30 días después de que entrara en vigencia. Porque el comunicado ayer de Presidencia en su numeral número 9 dice que si se acaba el contrato con la mina, se acaban los subsidios y los eliminan. Eso no es una decisión presidencial. Ese comunicado, ¿cómo así? Eso fue un comunicado de 10 puntos que ayer se hizo público, salió, circuló. Lo vi, pero eso está asumiendo. No, eso no es una Y posición de hecho, oficial. eso se discutió ayer, que de repente hubo un exceso, tal vez en la redacción. ¿A alguien se le Es fue? que O sea, no es un exceso, no mira es lo que algo dice. oficial. O sea, no, pero también entender si es Era oficial oficial, o no. pero fue desoficializado. Claro, exacto, fue desoficializado. Sí. Bueno, Pero era oficial. Pero era oficial porque incluso lo posteó el Faro en su No, todos cuenta los de- gobernadores. Todo el mundo lo puso. Todos los gobernadores lo sacaron y se lo enviaron a la gente. Yo te puedo- los embajadores también puedo recibieron eso. garantizar que en gabinete nosotros no hemos discutido eliminar este subsidio. ¿Y cuál es la consecuencia para la persona que ha redactado este correo entonces? Porque es que no es un relajo. Eso fue imposición de miedo, de chantaje, de intimidación al pueblo. Y eso es poner a pueblo contra pueblo. Es decir, por favor, no salgan a protestar porque me van a quitar a mí el vale. Siento que eso fue como explicar las consecuencias desde tal vez de una óptica del que está sintiendo que el tema se sigue agrandando y que hay que poner una... Ahora, ministro, un alto. casi sin excepción, ante la decisión del presidente de convocar o de promover una ley para que el Tribunal Electoral convoque una consulta popular el 17 de diciembre, casi sin excepción, la reacción ha sido ya el referéndum, el resultado está en las calles. Okay. ¿Por qué no se toma la decisión por parte del Ejecutivo? ¿Por qué delegarle digámoslo así, la decisión de derogar el contrato al electorado? ¿Sabes, Guido? Tú eres abogado y aquí los que me están escuchando que son abogados saben que el presidente no tiene esas competencias. Él no puede de un plumazo
No, pero puede promover, o sea, puede hacer lo mismo que dice que va a hacer si el resultado de la consulta popular es ese. Enviar un proyecto de ley a la Asamblea para que la Asamblea proceda. Eso es lo que se va a hacer. Escuché a otro decir que el referéndum no es la vía para poder eliminarlo. Es que el referéndum es la consulta. Por eso. Que te indica que de ahí en adelante, entonces, con la decisión del pueblo, Sí, que lo voy a decir. es que entonces se invoca una de las cláusulas de terminación de contrato y rescate administrativo, y eso ya tú sabes la consulta. Sí, tiene un costo, por supuesto. Perdón, ministro, se me olvida que es ministro. Me Pasé- quedé en la pasé- época de pasé por ahí- diputado. Pasé por ahí 10 Oye, fue años. presidente de la Comisión de Derechos No, yo sé, Humanos. si yo cubría la asamblea para ese Ella momento. ella cubría la Cuando asamblea. nosotros estamos en la Defensoría, Usted Rogelio era dice el... que más Sí. o menos se desoficializa del comunicado oficial, pero está en los periódicos de hoy. En Con el- todos los periódicos de con el hoy, logo con del el logo gobierno. del gobierno. Yo no Aquí digo, está. yo no digo que lo desoficializar. Pero es que lo que dice ahí es muy delicado. Punto número 9. Con seguridad tendrían que suspenderse. Con seguridad tendrían que suspenderse los subsidios al tanque de gas, la beca universal o pase U, el programa 120 a los 65, el vale digital, el subsidio al Metrobús, a la tarifa eléctrica, entre otros. Bueno, y entonces quiere decir que faltaba más en la lista. O sea, tú dices que entre otros. Sí, así mismo lo decía el comunicado ayer. Al final eso es tan... No, es el mismo, es el mismo. Por eso es lo Es que el mismo. decía también el de ayer. Pero O sea, que si es oficial. Créeme, Flor, bueno, tal vez, no sé si lo que yo te estoy diciendo me lo van a creer, pero en gabinete nadie ha discutido. Pero es que ese es que a tema. quién le podemos creer. A mí me parece que eso es parte de la pérdida de confianza que hay en el gobierno. Sacan un comunicado, luego lo niegan, luego sale en los periódicos, lo siguen negando. ¿A quién se le cree? Entonces, cuando uno cuestiona a los ministros, dice, ahí está el comunicado oficial. Cuando cuestiona el comunicado oficial, ahí dicen los ministros. Hay una desorganización entre ustedes y una falta de coherencia que hace que la gente no pueda creer en ustedes. Fíjate que yo tengo que concederte razón en parte de ese planteamiento tuyo, porque en todo caso tendríamos que estar más en sintonía sobre lo que se dice y se hace, ¿no? Al final del camino, pues, esta es una comunicación que nace, siento, de la necesidad de expresar lo que puede perderse, pero realmente eso no ha sido una decisión de gobierno. No, pero Bueno, si no fue así, No al entiendo publicarla nada. y al Claro, hacerla, queda la hay sensación. una gran duda. Claro. Ahora, la otra duda que tengo es acerca del referéndum. O sea, si el gobierno está enviando esto a un referéndum, significa que tiene la posibilidad de debatirlo con la ciudadanía. O sea, porque uno como político, partido político, no va a proponer algo que no piensa que sí está en duda. Y eso es lo que me queda, a mí Es que pensando si realmente hay una duda acerca de si la gente quiere o no las previas consultas lo populares... del contrato minero. Las previas consultas populares que se han hecho a Tenógenes, recordemos, el referéndum de 1998 y el referéndum para la ampliación del canal fueron precedidos de una campaña. Sí, es Por el sí, exacto, o sea, unos, y por el no, otros. Sí, sí, sí. Que es lo que corresponde a una consulta o sea, popular. es que un referéndum per se implica que hay una posibilidad de que yo pueda ganarlo. Bueno, pero es que tu pregunta la estaba contestando Guido y yo iba por ahí por ese mismo camino. ¿Tú te acuerdas cuando la autoridad del canal o cuando el canal sacó a consulta este tema de la ampliación y hubo una maquinaria de información por todos lados? Había carros que se movían a las provincias, había mucha información. Nosotros vamos a tener que hacer docencia y eso lo discutimos ayer en gabinete hasta altas horas de la noche porque ayer terminamos cerca de las medianoche con un consejo de gabinete donde ese fue un tema. Guido, hay que entrar a hacer docencia por lo que yo te explicaba antes. Bueno, vamos a suponer que el referéndum diga, no queremos minería. Es una decisión del pueblo, soberano. Está bien, entonces eso significa que el referéndum nos dijo a nosotros qué quiere la gente o qué no quiere la gente. Entonces nos remitimos al contrato y decimos, bueno, ahora vamos a por una cláusula de rescate administrativo que está incluida dentro del contrato, vamos a entrar nosotros ahora a suspender, a eliminar este contrato. Lo que viene bajando de vuelta es una demanda billonaria, más todo lo que significa lo que vamos a dejar de percibir de ahí en adelante. Entonces sí tenemos que hacer docencia. Sí tenemos que hacer docencia y sí vamos a tener que agregar o... Es que docencia sería campaña en este caso. Bueno, llámale campaña. O Que además sería habría que ver qué se pregunta, No, porque espérate, eso es clave. espérate, Yo creo pero que es la docencia tendría que ir por el lado de explicarle a la gente, por ejemplo, a los jóvenes que están en la calle, porque yo he estado consultando con varios de ellos,
Y ellos pretenden que se cierre la mina ya. Eso O sea, es. que se derogue Espérense, el contrato y se espérense. cierre la mina Pero ya. ¿sabe qué? Y eso El no creo ministro que de eso Vivienda pueda no está ser diciendo que hay que posible. hacer docencia, es decir, campaña significa que el gobierno votaría por el sí o haría la campaña por el sí y el resto de la gente por el no. Entonces, ahora mismo Ese comunicado es la campaña del gobierno. es que ahora mismo lo que estamos viendo es la campaña en la calle del no. O sea, y la del sí es ese comunicado resumido. y la campaña del no en la calle tiene al país por más de una semana cerrado. Y va a seguir. Y si esto va a ser el 17 de diciembre, significa que por las próximas 4 semanas, 7 semanas, seguirá el país cerrado en campaña del no y el gobierno haciendo la campaña No, del pero sí. yo pienso- O sea, no sé, entendamos los alcances de lo que está pasando ahora mismo. Pero ¿qué podemos hacer? Dejar que las cosas transcurran. Es que lo que tenían que hacer Sí, era sí, antes, sí. ya la trastada está hecha. Bueno, De verdad, vamos- tremenda metida de pata. Tienen a la vamos gente a pensar energúmena. que no se hizo más temprano, pero tenemos una situación hoy que tal vez se pudo haber evitado, no se manejó haciendo un acto de contrición, un mea culpa, tal vez no se manejó de la manera más certera, pero ahí está. Es una situación que ahora hay que atender. Entonces sí, si tú me dices, Atenógenes, si nosotros vamos a hacer campaña, nosotros lo que sí vamos a hacer es explicar los alcances de un no. O sea, los hacer alcan- campaña. o los Por eso es alcances- hacer campaña. Eso o es los hacer alcances de campaña. un sí. Pero, Ajá. pero es nuestro deber. ¿Cómo podemos dejar eso así en el aire sin explicarle a la gente? Y hay otra gente que nos ha dicho, ¿sabe qué, Rogelio? O porque están haciendo contacto con presidencia, inclusive dueños de medios. Oye, están ya viendo la situación más crítica en caso de que se decida no aprobar. O sea, al final lo que va a pasar es que mandamos un mensaje hacia el exterior y también internamente que va a ser puede Aquí ser va a haber devastador. aquí va a haber una polarización tan marcada, va a haber tanto ruido, tanta campaña sucia a favor y en contra. Van a adelantar Que- las elecciones. Sí. Y estamos en un año electoral. No, por eso. Todo. Que Y se van a dejaron, adelantar el 17. de verdad que Porque- la 17 de trastada es Pero mayúscula, no entonces- es un mini entonces error. nos vamos al primer punto que se trató aquí. Estamos en un año donde las pasiones pueden ir cambiando el curso y podemos estarnos equivocando inclusive en una toma de decisión. Bueno, ¿qué pasa si el presidente hubiera hecho el contrato? Va, porque va y se queda así, no hay más nada. Entonces era otro problema, ¿no? Ah, no, pues estuviéramos incendiados el país, más de lo que está. Ok, entonces cuando el presidente dice, ok, pues está bien, yo escuché lo que estaban diciendo ustedes allá y esta es la fórmula, pues que la gente decida, no es que le estamos trasladando la responsabilidad al soberano, es que queremos consultarlo para ver si es verdad que todos estamos claros en lo que esto implica. Y si fuera que la decisión es no queremos más minería, hay una ley que se está presentando hoy, proyecto de ley de moratoria, ya ni siquiera es decreto, sino que se va a elevar a ley, y con eso entonces todas las concesiones actuales y las que vengan, todas quedan fuera de combate. Pero espérese, Incluyendo las 15 que están... Pero espérese. Esas nada más eran solicitudes y había 2 que estaban vigentes, que era de Cerro Quema y la de Veragol. Una de ellas no está cumpliendo con el contrato. desde siempre. Incumplió, sí, entonces, bueno, entra en la misma categoría que ya no. Bueno, pero cuando aquí se hizo el pacto del Bicentenario, el presidente prometió que lo que de ahí saliera, todo sería vinculante. Todo lo que se incluyeran los ciudadanos ahí iba a ser vinculante. Ahí Y se habló- claramente se habló de no a la minería. No fue vinculante. ¿Qué pasó? ¿Y por qué hay que creerle ahora si él prometió que todo lo que iba a salir de ahí iba a ser vinculante Entonces y no tú- lo fue? Entonces quiere decir que tú no le estás dando credibilidad al 17 de diciembre, que es una fecha que se ha coordinado con el Tribunal Electoral para que No, yo estoy para que diciendo se un lleve a hecho. ¿Por qué hay que creerle ahora a las cosas que diga el presidente si él prometió que todo lo que se incluyera en la plataforma Ágora por el Pacto del Bicentenario iba a ser vinculante y no lo cumplió? No, él, bueno, está cumpliendo ahora ¿No lo está cumpliendo ahora? ¿Cómo así? el tema de la minería, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que preguntar nuevamente si ahí decía no a la minería? Porque hay un contrato vigente. Pero no había un contrato vigente cuando él prometió eso y cuando lo incumplió. Lo que pasa es que una cosa es la decisión de lo que sale en el Pacto del Bicentenario y la otra es cómo se materializa. Si él hay dice un- no, si hay un contrato si la gente vigente- dice no, no había el contrato vigente nuevamente. Ah, tú dices que porque la Corte lo había declarado inconstitucional en ese momento. El contrato no estaba vigente
Primero por lo del fallo de la Corte y segundo porque no había sancionado él esto el 20 de octubre. Ah, no, claro. Entonces, claro. si él dice Pero- todo lo que sale ahí va a ser vinculante y luego va y hace lo que está haciendo, ¿por qué hay que creerle algo a él? No, y hay otra contradicción, ministro, en el Plan de Desarrollo Integral de Colón, que es una ley de la República por Sí. decisión del Ejecutivo, que tiene una evidente contradicción con la actividad minera. Entonces, son de esas contradicciones que tienen molesta a la gente, por Claro. supuesto. Para no hablar del cúmulo de otras razones que se han dado, ¿no? Que nosotros aquí, desde que iniciamos el programa hace 3 años, nos hemos referido A todas ellas. a todas ellas, ¿no? Pero Mira, mira, no es fácil para el presidente tomar decisiones de esta naturaleza sabiendo de antemano que lo que estamos haciendo es castigando al país de poder recibir ingresos a futuro. Eso de salida, el decir no significa tenemos que buscar otra fuente de financiamiento Claro. para los programas. O bajarlo, o bajar la abultada planilla que siguen aumentando. También puede ser otra. O dejando de gastar como locos cuando no hay plata en teoría. Bueno, esas son otras figuras cuando te hablo de las fuentes de financiamiento alternas. Pero al final del camino, el presidente lo que está escuchando, lo que la gente está diciendo, tú me vas a decir que se demoró mucho. Bueno, ese es su estilo, Que se demora mucho ¿qué? en tomar decisiones. Lo que pasa es que ese es su estilo, él analiza y tal, y toma su decisión. Bueno, pero hay que Y- también y- decirle que y- su y- estilo o no y- su estilo pero es el está presi- causando un caos en este país. Bueno, pero espérate, está tomando decisiones. Él es el presidente, mañana puede ser otro. Si dentro de unos meses va a ser otra persona. Tendrá que saber qué país recibe y por eso tenemos que ponerlo en perspectiva. Nosotros no vamos a dejar de explicarle a la población todas las consecuencias de que se vote sí o que se vote no. Nosotros lo tenemos que explicar. A mí me preocupa mucho lo que hablábamos ahorita, Tenógenes, porque al final del día esto va a ser una campaña Es que política enardecida a mí y me va a haber preocupa- tanto ruido que la gente No. la gente se va a abrumar. lo que pasa es que se está viendo nada más una empresa dentro de toda la economía de un país que se está cayendo. Sí, no Y puede que ser que la aguanta, economía de y que este no país... aguanta. Exacto, Sí. la economía se sostiene en la mina entonces. Sí, por lo visto. ¿Y cómo van a En gran decir? medida porque es la empresa más grande que cotiza dentro de Voy. O sea, y de mayor por inversión. ejemplo, los subsidios, que usted dice que eso no se ha discutido en gabinete, pero ya salió oficializado ayer y hoy, Se estaban entregando antes de. Es se más, la mina estaban lo había entregando pagado. antes de la minera. Y además estaban incluidos en el presupuesto. Sí. ¿Cómo se justifica eso? Tú me quieres llevar al punto donde yo te diga que los subsidios se deben o que no se deben seguir otorgando. No, yo no quiero llevar a nadie a ningún punto. Yo estoy diciendo que hay una contradicción enorme y que eso es lo que les hace No, lo que perder pasa es que credibilidad. ese elemento está presente en la comunicación oficial del gobierno. Ese es el tema. Lo- Si el lo comunicado sé. oficial del gobierno dice, si ustedes no dejan de protestar, porque eso es lo que decía ese comunicado, si ustedes no dejan de protestar y se mantiene el contrato, les quitamos los subsidios. ¿Cómo así? Bueno, tú lo estás interpretando un poquito más. No, se lo leí. Sí, Con seguridad lo dice. pero bueno, es la interpretación que tú le estás dando, eso yo le estoy dando. No hay interpretación, Yo- ministro. yo Ahí te- lo dice. Yo te estoy diciendo que no es un tema que nosotros hemos discutido para decidir que eso va a pasar. O sea, lo que puede estar ocurriendo con la redacción dentro de las consecuencias negativas es que nos quedamos sin recursos para poder atender otras cosas que hoy se ¿Cómo? están Si eso haciendo. estaba presupuestado en el presupuesto de este año y de los años anteriores, ¿cómo? Si eso No, se y es que los entregaba antes de subsidios. que la mina... Exactamente, los subsidios se entregaban No es nuevo. antes incluso de recibir los ingresos de la mina. El del gas, Y eso está claro. pero cerca de 2.000 millones de dólares. Eso es lo que representan estos subsidios. sí. Bueno, entonces, Sí, pero ponernos en una comunicación Sí, bueno, del Estado implicaría una especie de, ok, oiga, si ustedes quieren que esto se dé, magnífico, pero esto es lo que no se va a dar cuando se trata de decisiones políticas. bueno, vamos a suponer que ese último párrafo no hubiera estado. El resto, No, el punto número 6 también. Ujú. dime el 6. Voy para allá. Entonces quiere decir que el tema no es cómo se redacte. Es que hay No, una el tema también hay es una cómo realidad. se redacta. Tiene que ver. Pero hay una- Claro que Tiene que ver, sí. claro. Mira, ¿cómo podemos esperar algo distinto del gobierno cuando en el punto número 2 hablan desaparecerían de un plumazo Otra más de vez, 9.000 vez. empleos directos? Otra vez yo lo interpreto como una opinión, digamos que tendiente a indicarle a la población que está en riesgo una cantidad de beneficios. Y el punto número 3, no olvidemos a los otros 40.000 panameños. Oye,
que son parte del extendido ese. Claro, es que estamos de acuerdo. El tema es que la forma de... Eso incluso está La forma. en la nota de Fitch Ratings, ¿no? El aporte del PIB que hace la actividad minera de First Quantum, más de los esta trabajadores y aseveración, demás. el punto número Eso- 6 y 7. Mentira ahí, ¿no? Minera Panamá presentará cuantiosos reclamos, ya es claro, ¿no? O sea, lo ponen Puede como un estar hecho. segura de que ya lo están preparando, ¿ah? Mediante demandas a la República de Panamá con grandes posibilidades de ganar en un arbitraje internacional, dado que no sería de su responsabilidad la suspensión de las actividades en la mina. Y el punto número 7, esa multibillonaria demanda quebraría nuestras finanzas públicas. Haría inevitable una baja de grado de inversión por parte de todas las agencias calificadoras de riesgo, lo que impediría lograr fondos en los mercados de bonos y podría generar una corrida de fondos sin precedentes, dando al traste con la importante actividad de nuestro centro financiero internacional. Esto Yo veo parte de la base de que esa demanda quebraría nuestras finanzas. Entonces, nuestra economía está basada en una empresa. En gran medida, sí. Y en el canal Wow, de Panamá. eso habla mucho de ustedes. Pero espérate, el 6 y el 7 que acabas de leer me indican que estamos dentro de la línea correcta. Si es verdad que todo esto se vería afectado, el grado de inversión, la calificación de riesgo, hacia afuera, ¿qué le decimos nosotros Entonces, sobre seguridad jurídica a la en gente? resumen, le podemos creer a todo el comunicado menos al punto 9, basically, más o menos. Si tú lo que quieres es que yo diga que eliminemos el 10 porque yo lo dije y entonces eso estaría bien el resto, entonces es como para llevarme a mí a tomar una decisión diferente a la que sea. No, es que no puede ser tenemos que conveniente la cosa. Tenemos que hacer una pausa, volvemos después del cambio. Solamente nada más para validar, pues lo que estábamos viendo, el comunicado, lo que ayer discutimos en debate abierto dominical, sí está impreso hoy en los periódicos. Está impreso en todos los Está impreso periódicos. en todos los periódicos, vimos la prensa, la Estrella también, ¿no? La estrella ahí en la página 3. La Estrella también, o sea, sí está impreso. O sea, estamos hablando entonces de un documento que es oficial. Ahí está, ¿ves? Aquí Esa- también está en Panamá América, Panamá página América. 3. O sea, estamos viendo que es un documento oficial, Rogelio. Realmente arrancamos, es más, nos dimos cuenta en el transcurso del programa, porque arrancamos el programa pensando que Metro no. Libre tiene que estar, ¿no? Claro, no hay duda. No, Eh. yo no puedo Sí. negar lo que O sea, hay una evidente... Ahí está, ¿ves? Página 3 de Sí. Metro Libre. Claro. Sí está. Más todo lo que esto nos cuesta para que después digan que no va a ser así. Sí. Así Ahí que, está. bueno, le estamos dando validez a la comunicación oficial de Ay, ay, ay. presidencia del gobierno. Crítica. Doble página. y Doble crítica. página. Mira tú. Pero es que fíjate, al final del camino, lo que se está diciendo ahí, sin que se le dé el toque Espérate. de amenaza. Falta. Bueno, ¿Es a dónde? Mi diario. Mi diario, y falta el siglo. Aquí debe estar, porque Debe si no estar- los negriaron. pareciera que Sí, está en todo. Pareciera. Está en todos. sí. Sí. No, al final son consecuencias. Y las consecuencias es que sin dinero, ahí está. Ahí está. Sin Todos los dinero, periódicos. sin dinero es muy difícil que tú puedas atender un montón de subsidios que hoy... Sí, bueno, hay la posición de los jóvenes y de los ambientalistas es que el oro de Panamá es verde y que ahí hay una fuente potencial de recursos bien administrada en materia turística, como hacen países vecinos. Costa Rica se declaró libre de minería. Costa Rica no tiene grandes yacimientos, ciertamente, pero se declaró libre de minería. Ujú. Y explotas el turismo como una fuente de recursos, y el turismo en Panamá silvestremente ha aportado más recursos que incluso la Autoridad del Canal de Panamá. Eso es una realidad también. Es Entonces, cierto. con un plan racional de turismo, explotando nuestra ventaja de biodiversidad que tenemos, ambiental, el corredor biológico mesoamericano que pasa por Panamá, pues tendríamos una fuente de recursos que a lo mejor no es tan a corto plazo como puede ser, que tampoco fue a corto plazo, porque la mina tardó 4 o Y de 5 años verdad- en construirse y De verdad demás. pareciesen mensajes contradictorios, lamentablemente, porque por un lado el presidente sale diciendo, sí, yo escucho a la gente, sí, yo voy a plantear un referéndum, pero por otro lado aparece esta publicación que desde ayer, porque esto lo denunciamos ayer en debate abierto especial dominical, Lo vi. denunciamos que la publicación se estaba dando, y además tuvimos diversas reacciones de parte del gobierno, había un vocero allí, Juan Antonio Ducré, que dijo incluso que eso no había pasado por el gabinete, que eso no había sido objeto de una discusión. Pero resulta que aparece publicado el mismo comunicado hoy en todos los periódicos. Entonces, hay algo que no está en sintonía.
Y la verdad, eso es lo que a mí sí me comienza a preocupar, porque parecieran dos discursos. Y si nosotros que estamos aquí como medios de comunicación y periodistas vemos que existen esos dos discursos, ¿usted se imagina allá afuera lo que la gente está pensando? Claro, claro. O sea, O sea, esto no contribuye a que exista un ambiente de, digamos que de unificación en el criterio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que sí, en lo que coincido con el ingeniero Ducre, es que ese no es un tema que hemos discutido en gabinete. Tal vez es, como decía yo, es una especie de análisis que lleva a la consecuencia de que sin recursos no se podrá atender una cantidad de temas. Bueno, a Pero, nosotros se nos acabó. pero fíjate, yo Sí. quisiera terminar diciendo que debe haber algo de tolerancia de todas las partes, ¿no? Exacerbar el ánimo de la gente y seguir levantando el vapor. Eso es lo que están haciendo es ustedes. que eso es lo que estamos diciendo No, no, casualmente, no, Rogelio. no nos va a llevar a Ese ningún lado, ¿no? comunicado hoy en los periódicos, créeme, que no manda un mensaje correcto ni alineado con lo que ayer dijo el presidente. Ese es el punto. Por eso es que hablamos acerca del Y tema. ya hablamos de la Pero- tolerancia. Ya que hablamos de la tolerancia. Lo las dijimos ayer en represiones, debate abierto. Y ya que hablamos de la tolerancia, ¿qué ha pasado con las represiones? Porque las autoridades aquí han reprimido a diestra y siniestra, incluso cuando los manifestantes se están yendo. Y no a las manifestaciones vandálicas, sino a las pacíficas. No, fíjate que ha habido un movimiento de atención a esos grupos delincuenciales y en los últimos días sí ha habido una acción del ministro de Seguridad con relación a ese tema de los maleantes, porque es que se introducen, ¿no? Vimos videos de cómo estaban tirando gases lacrimógenos. ¿Tú me lo mandaste? ¿Quién me lo mandó? Sí, Y la gente estaba yendo, ya no había nadie. Y los No, tipos, pues entonces, no entiendo. lo transmitió Telemetro en vivo el viernes. El viernes fue. El viernes, la gente ya se habían retirado y seguían disparando gases lacrimógenos en calle 53 es? de Bueno, Marbella. no lo entiendes tú, tampoco lo puedo entender yo. Puede haber sido que algo Bueno, menos mal. algo estaba sucediendo en el momento que no sabemos. Y gases lacrimógenos que ya la Defensoría del Pueblo verificó que están vencidos. Que están vencidos. Eso, además. O sea, ¿qué es Para esto? terminar de rematar. O sea, estamos Pero bueno, como en Guyana, lo francesa, que se venció también es el tiempo tiempo, nuestro, ya. así que ya nos tenemos que ir. Y gracias, Rogelio, por tu Muchas tiempo. gracias. A la orden por tu siempre, ministro. a la orden. Venga mañana, pues. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.